Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y hoy quería hablarles de un libro que me ha tocado, que me ha gustado muchísimo, porque toca un tema que a mí pues siempre he pensado muchísimo en él, y es la muerte. Yo en la muerte he pensado, he tenido una relación siempre cambiante con la muerte, con la vida después de la muerte. Cuando era niño y cuando crecí y aprendí que había una muerte y después no había nada, sufrí una especie de crisis. Yo al principio era creyente, dejé de serlo, ahora soy ateo, y entré en una especie de crisis porque me preguntaba cuál era el sentido de las cosas si no hay algo más allá de la muerte. Luego fui creciendo más y empecé a tener pérdidas. Se murió mi mamá, se murió mi papá, mis abuelos, el perro, mi mejor amigo, tuvo un accidente muy trágico y murió muy joven, a los 25 años. Y siempre me he preguntado, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Es verdaderamente el fin? ¿No es el fin? Ya creciendo, ya madurando, ya he llegado a hacer como las paces un poco con la muerte. Ya he pensado que lo importante es lo que hagamos aquí, en la vida, que la muerte al fin y al cabo es un descanso. Después de ella nos vamos a reunir, ya sea en un más allá que haya, ya sea en la nada, con la gente que tanto amamos, con la gente que perdimos. El dolor que me da, la preocupación que sigo teniendo con la muerte es esa llamada a la madrugada, siempre siniestra, siempre funesta, que te avisa que alguien ha muerto de una manera trágica. Y hablo de todo esto de la muerte por este libro que acabo de leerme, este libro que me ha encantado, este libro que es de mi gran amigo y investigador, escritor, antropólogo, que es Esteban Cruz Niño. Este libro que se llama Vida después de la muerte, es su libro más reciente, tuve la oportunidad de leerlo en exclusiva hace muy poco. Este libro que habla precisamente sobre esto, sobre la vida después de la muerte. Esteban Cruz Niño es un investigador que ya tiene libros de mucho éxito, libros que abordan temas desde los asesinatos, desde los asesinos en serie, como es Los monstruos en Colombia sí existen, donde habla de El monstruo de los Andes, donde habla de Garavito, donde habla del primer preso que se voló de la prisión de Gorgona. Habla de todo eso. Sigue con Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, que habla de estos asesinos en serie, pero a nivel mundial. Habla de Pogo el Payaso, habla de asesinatos brutales. Y el último libro habla sobre un tema que le apasiona y el que conoce muchísimo, que es Expedientes X Colombia, donde habla de grandes misterios, muchas veces sobrenaturales que hay en Colombia, como ciertas luces que se han visto en tal parte, experimentos que han desclasificado la gente del Pentágono y el que ahora tenemos acceso, monstruos en diferentes lagunas, todo eso muy bien sustentado, porque mucha gente dirá, ay, seguramente es un charlatán, seguramente es alguien que habla por hablar. No, su formación de antropólogo lo lleva siempre a investigar. Todo lo que él dice tiene sustento académico, tiene la documentación necesaria. Entonces él siempre nos ha acostumbrado a eso, y este libro desde luego no podría ser la excepción. Hay muchos libros como este, hay muchos libros que hablan de gente que supuestamente habla con espíritus, de gente que asegura que hay más allá después de la muerte. Esteban Cruz Niño en este libro no te dice que hay más allá de la muerte. Coge testimonios, coge diferentes testimonios de gente que ha tenido SM o experiencias cercanas a la muerte. Coge testimonios de humoristas, coge testimonios de gente de radio, coge testimonio de políticos, coge testimonio, por ejemplo, del expresidente Samper, y te dice qué fue lo que ellos vieron. Han visto cosas diferentes, pero no solamente es de gente así conocida. Coge también un testimonio de una persona que cargaba bultos en la galería, en la plaza de mercado, y tuvo una experiencia. Coge gente del común, y no solamente se contenta con esto. Él desde lo que ha dicho las investigaciones, coge testimonios, por ejemplo, de qué pasa cuando
Supuestamente hay gente que ve el cielo, el más allá. ¿Qué pasa cuando un ateo supuestamente va al otro mundo y vuelve? ¿Qué pasa con la gente de las diferentes religiones? Si hay gente que dice que ha visto a Jesucristo, ¿qué pasa con un maometano? ¿Qué pasa con una persona hindú o una persona que adore a los dioses egipcios, por decir algo? Todo eso él lo analiza de una manera que está muy documentada, de una manera que está genial. Y cada una de las experiencias son diferentes. He ahí la riqueza de esto. Entonces, por ejemplo, la famosa humorista colombiana, la gorda Fabiola, dice que descendió al infierno y cuenta qué es lo que vio en el infierno el libro. Hay otra persona que dice que ve el túnel. Y entonces atraviesa el túnel, pero no va por eso. Hay gente que dice que se ha encontrado con los antepasados. Entonces Esteban coge estos testimonios y los analiza. Dice qué investigaciones hay al respecto, qué dice la ciencia al respecto, qué dicen las diferentes palabras. Hay testimonio incluso de JJ Benítez, este famosísimo escritor de la saga del Caballo de Troya. Y todo esto también, por ejemplo, hay unas fotos que me gustan mucho, donde uno ve, por ejemplo, que Esteban pues se ha entrevistado con las diferentes personas que habla. Los diferentes casos están registrados con estas fotos. Aquí esta imagen del túnel. Incluso hay unos capítulos que son... Voy a dar el libro acá. Hay unos capítulos que son escritos por él desde cero, que no son entrevistas, sino que habla él, por ejemplo, de las almas en pena, las creencias que se tienen de seres que han muerto y qué pasa después de la muerte, que son leyendas, que son mitos, pero él los analiza a la luz de la ciencia. Entonces es un libro muy valioso. Tiene algo que a mí personalmente me encanta, algo que me gustó muchísimo, y es el hecho que él se involucra en las investigaciones que hace. ¿Se involucra en qué sentido? Al principio de cada capítulo él cuenta su experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la gorda Fabiola, él recuerda cómo oía hablar de ella antes. Cuando habla de Ernesto Samper, cuenta un poco de la violencia que se vio en Colombia durante la época de Pablo Escobar, que fue donde pasó esto. Entonces, cada capítulo es cercano, uno lo siente próximo, uno siente que es una persona, que no es solamente un investigador, sino que es una persona como ustedes o como yo, una persona que vive, que siente, una persona que conoce del tema y que ha estado también cerca de la muerte, investigándola y viviendo con estos personajes. Entonces, es un libro que a mí me ha encantado, es un libro que todos deberíamos leer, porque no sabemos qué hay más allá después de la muerte, no sabemos qué pasa cuando desaparecemos, cuando finalmente se cierra el telón. Pero este libro no da una respuesta como tal, da múltiples respuestas. Seguramente habrá una respuesta si alguien viene del más allá. Mientras tanto solo nos quedan las teorías. Pero tanta gente con tantas experiencias vividas nos abre el marco, nos abre el panorama para no cerrarnos, para aprender, para conocer, para escuchar qué opinan estas personas que hay más allá. Entonces, no sé qué haya más allá del velo, pero sé que este libro da indicios, sé que este libro habla de un tema que está ahí, que siempre está presente, porque desde que nacemos tenemos una pena de muerte. Desde que nacemos sabemos que el tiempo es limitado, pero no sabemos qué hay. Lo único que nos queda es disfrutar cada momento de la vida como si fuera el último. Y este libro nos habla de este tema y nos habla de las diferentes teorías de una manera de verdad muy hermosa. Entonces, ese es mi recomendado de hoy, Vida después de la muerte, de Esteban Cruz Niño, y nosotros nos estamos viendo en otra oportunidad. Estamos hablando. Chao.